Como les contábamos antes, en fallo dividido, la Corte Suprema rechazó la solicitud de indemnizar a los comerciantes de San Pedro de la Paz que fueron afectados por saqueos luego del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Una resolución que tuvo el voto disidente del próximo presidente de la Suprema, Sergio Muñoz. Vamos a conversar al respecto con el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un agrado estar con ustedes. Igualmente, alcalde, en su opinión, ¿qué responsabilidad tiene el Estado en lo que ocurrió en esas horas posteriores al terremoto y concretamente en los saqueos que se produjeron en su comuna? Bueno, primero que nada, quiero solidarizar con los vecinos que se habían hecho la ilusión de que serían indemnizados frente a lo que ocurrió, un hecho absolutamente lamentable. Y naturalmente que la decisión de tribunales hace que los ministros, viendo todos los antecedentes necesarios como para tomar una decisión, han optado porque el Estado no habría tenido responsabilidad frente al tema. Y como alcalde, los fallos no se discuten de tal manera de que es un terreno bastante complejo poder opinar. Además, la diferencia de votos es bastante sustantiva también. ¿Pero no tiene opinión usted? ¿Le parece que es un fallo adecuado? ¿No tiene ninguna aprehensión sobre ese fallo judicial? Creo que los elementos de juicio del instante que ocurrieron los hechos no permiten pensar que el Estado en ese momento pudiera proteger a los vecinos. Yo personalmente, junto a Carabineros, tratamos de proteger algunos locales comerciales, pero era insuficiente, no teníamos los elementos y había bastante desconcierto en todas partes, de tal manera de que cuando uno está en una situación como esa tan compleja, las decisiones que hoy uno a la distancia ve con tranquilidad son muy distintas. Claro, lo que dicen los comerciantes es que si la presidenta Bachelet en el momento inmediato hubiera firmado el decreto de estado de excepciones, hubiera permitido que los militares se desplegaran en las calles y que el orden se controlara más prontamente. ¿No cree usted que si los militares se hubieran desplegado antes en las calles, algunos de los saqueos al menos se habrían podido impedir? Sin ninguna duda, no hay duda al respecto. Lo que pasa es que quiero recordarle que aquí en Talcahuano el tsunami afectó a la Armada y disminuyó la posibilidad de llegar a otros lugares. Y también los soldados de la época estaban a mucha distancia. Le cuento que a San Pedro llegó un destacamento de Temuco, por lo tanto eso significa por muy rápido que llegaran 4 o 5 horas, de tal manera de que sin duda que el haber estado más cerca habría disminuido notoriamente este hecho. Sin embargo, la realidad decía que no era posible en ese instante hacer lo que pretendía la ciudadanía. Por lo tanto, en su opinión, sí hay una responsabilidad, más allá de que sea una responsabilidad judicial o no, que eso lo determinan los tribunales, sí hay al menos una responsabilidad política del Estado de no haber tomado las decisiones más prontamente que podrían haber evitado saqueos. Bueno, le insisto en que cuando uno está ahí con los elementos que tiene, toma las decisiones de acuerdo con la información que le está llegando al instante. De tal manera de que no es lo mismo, le insisto en esto, hoy mirada a la distancia, que en ese instante cuando había que decir sí o no y lo demás que ocurriera para favorecer a los vecinos. No es fácil, no estaban los elementos. Y Chile no tiene una conducta que vaya a permitir entonces que instantáneamente se puedan proteger los bienes de los vecinos en un accidente como este, tan lamentable como un terremoto. Alcalde, ¿cuánto perdieron los comerciantes por estos saqueos en su comuna? Bueno, son 4 comerciantes, una de ellas está estimando en millones de pesos la pérdida. Y ella sostenía también con mucho dolor de que esto no era por sobrevivencia, porque ella tenía una librería, de tal manera de que nadie va a pasar hambre o no va a ser fácil superar el instante con atacar una librería y así otros una lavandería, de tal manera de que aquí hubo otro tipo de conducta que lamentablemente la historia chilena siempre ha estado recordando desde los años 1500, en que han habido terremotos siempre a las horas posteriores al instante se produce el pillaje. Alcalde, ¿y quiénes fueron esas personas que saquearon? ¿Eran vecinos comunes y corrientes que sencillamente se aprovecharon de una circunstancia y de una situación determinada? Yo creo que el anonimato hace que las personas actúen de una manera muy distinta frente a una circunstancia en que no había control. Entiendo que había vecinos de distintos lugares, otros que estaban
buscando combustible para desplazarse a lugares seguros, y otros que definitivamente también, aprovechando el desconcierto, lo que pretendían era sacar producto de ello. Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz, gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Hasta luego, muchas gracias, muy amables.